Hola, bienvenida. Hola, bienvenido. Estás escuchando Hola Spanish Podcast, un espacio tranquilo para practicar español sin presión, sin estrés y sin miedo. Aquí hablamos despacio, usamos español real y simple, y pensamos especialmente en adultos que aprenden el idioma con calma, a su ritmo. Hoy queremos hablar de algo muy importante, algo que casi nunca se dice en voz alta. Hoy vamos a hablar del miedo a hablar español. Yo soy Lucía y aprendo francés desde hace años. Entiendo muy bien lo que significa comprender mucho y aún así tener miedo de hablar. Y yo soy Sergio. Hablo inglés desde hace tiempo y también pasé por ese momento difícil en el que entiendes todo, pero cuando quieres hablar, las palabras no salen. Si entiendes español, pero te cuesta hablar, este episodio es para ti. Muchas personas entienden español bastante bien. Escuchan podcasts, miran videos, leen textos simples, pero cuando llega el momento de hablar, algo pasa. Sí, es como si el cuerpo se bloqueara. Las ideas están en la cabeza, las palabras existen, pero la voz no sale. Y muchas veces la gente piensa que el problema es el vocabulario o la gramática. Pero casi nunca es eso. La mayoría de las veces es miedo. Miedo a equivocarse, miedo a sonar raro, miedo a hablar despacio y parecer poco inteligente. Yo escucho esto todo el tiempo de mis estudiantes de francés. Personas adultas, inteligentes, con experiencia, y aún así con mucha vergüenza de hablar. A mí me pasó exactamente lo mismo con el inglés. Yo entendía reuniones, correos, películas, pero cuando tenía que hablar sentía mucha tensión. ¿Tensión en el cuerpo? Sí, en el pecho, en la garganta. Sentía que tenía que hablar perfecto o mejor no hablar. Eso es muy típico de los adultos. Totalmente. Un niño no piensa así. Un niño habla mal, mezcla palabras, inventa sonidos y sigue hablando. Pero nosotros no. Nosotros queremos hacerlo bien, queremos hacerlo correcto. Y ese deseo de hacerlo bien se transforma en miedo. Exacto. Y quiero decir algo muy importante aquí. Dilo. Ese miedo no significa que seas malo con los idiomas, Significa que eres responsable, que te importa comunicar bien. que no quieres molestar ni quedar mal, Pero el problema es que ese miedo te paraliza, y te hace pensar cosas muy duras sobre ti. como soy muy lenta O, si hablo, voy a sonar ridículo. o mejor me quedo callada. Y así pasan meses o años. Yo lo viví con el francés. Recuerdo estar en un café en París, querer pedir algo muy simple y pensar la frase 1000 veces en mi cabeza, ¿Y qué pasó? que cuando hablé despacio, con acento, con errores, y la persona me entendió perfectamente. Eso es clave. Sí, porque la realidad fue mucho más amable que mi miedo, Eso pasa casi siempre. pero nuestro cerebro no lo sabe, El cerebro adulto quiere seguridad. y aprender un idioma no es seguro, Es incómodo. es vulnerable. Es exponerse. Por eso es tan difícil. Y por eso es tan valioso cuando alguien lo hace. Hay una idea muy importante que queremos compartir hoy. Muy importante. Las personas no esperan que hables español perfecto, Esperan entenderte. nada más, No necesitan gramática perfecta. ni tiempos verbales exactos. Necesitan comunicación. Y comunicar incluye hablar despacio, Incluye pensar. incluye equivocarse. Y está bien. Cuando yo acepté que podía hablar despacio en francés, algo cambió. ¿Qué cambió? Mi cuerpo se relajó. Dejé de exigirme tanto. Eso es enorme. Sí,
Porque el miedo no se va estudiando más. Se va haciendo más amable con uno mismo. Exacto. Yo también tuve ese momento con el inglés, cuando dejé de intentar sonar perfecto y empecé a simplemente hablar. ¿Y cómo fue? Liberador. Mi inglés no mejoró de un día a otro, pero mi confianza sí. Y la confianza es la base. Sin confianza, no hay conversación. Y sin conversación, no hay idioma. Por eso este episodio no es una lección, Es una conversación tranquila. como la que podrías tener con un amigo, O con alguien en un café. sin presión, Sin examen. sin miedo. Hay muchas razones para aprender un idioma. Algunas personas lo hacen para viajar, otras para trabajar, otras porque viven en otro país. Sí, y a veces pensamos que hablar un idioma es solo algo cómodo, algo útil. Pero no siempre es solo comodidad. A veces es mucho más. Yo recuerdo una historia que me marcó mucho cuando aprendía francés. Cuéntamela. Era una mujer adulta, no joven, que vivía en otro país. Entendía el idioma pero casi no hablaba. Siempre decía, entiendo pero no hablo. Esa frase es muy común. Sí, ella aprendía el idioma solo para la vida diaria. Ir al supermercado, saludar, cosas simples. No para trabajar, no para estudiar. Exacto. Y un día tuvo una emergencia médica. ¿Una emergencia? Sí, tuvo que ir al hospital sola. Estaba muy nerviosa, con dolor, con miedo. Y ahí el idioma se vuelve importante de verdad. Exactamente. En ese momento no necesitaba hablar perfecto. Necesitaba explicar qué sentía. Dolor, síntomas, tiempo. Sí, y aunque hablaba despacio, con errores, con frases simples, pudo hacerse entender. Eso es lo más importante. Después me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, ese día entendí que mi español no tenía que ser bonito, tenía que ser útil. Eso es muy fuerte. Sí, porque el miedo seguía ahí, pero la necesidad fue más fuerte. Y muchas veces es así. Sí, yo también conocí personas que aprendieron un idioma por trabajo. Yo también. Personas que entendían todo en reuniones, pero no hablaban. Hasta que un día tuvieron que hacerlo. Exacto. Una vez, un compañero mío tenía que explicar un problema importante, algo relacionado con seguridad en el trabajo. Eso ya no es solo comunicación social. No, era algo serio. Si no explicaba bien, podía haber consecuencias graves. ¿Y qué hizo? Habló, con miedo, con errores, pero habló. ¿Y lo entendieron? Sí, le hicieron preguntas. Él respondió como pudo, y el problema se resolvió. Eso muestra algo muy importante. Que la gente escucha cuando ve honestidad Y esfuerzo. y necesidad real. En esos momentos nadie piensa, esta persona cometió un error gramatical. Piensan, esta persona está tratando de comunicarse. Y eso cambia todo. Por eso decimos siempre, hablar un idioma no es un lujo. Es una herramienta. Para viajar, sí, Para trabajar también. pero a veces, Para cuidar tu salud. para pedir ayuda. Para explicar algo importante. Y en esos momentos, el miedo no desaparece, Pero pasa a un segundo plano. porque la vida no espera a que hables perfecto, La vida necesita que hables. aunque sea despacio, Aunque sea simple. aunque no sea perfecto. Por eso si hoy tienes miedo de hablar español, Ese miedo es humano pero tu voz es importante. y merece salir. Después de esa historia, siempre pienso en algo importante. No todas las situaciones llegan con aviso. A veces la vida te pone en un lugar donde tienes que hablar aunque tengas miedo. Sí, y muchas personas piensan que aprender un idioma es solo para vacaciones o para el trabajo.
pero hay momentos en los que el idioma se vuelve una necesidad inmediata. Quiero contar otra historia que escuché hace algunos años y que también me hizo pensar mucho. Me interesa. Cuéntame. Era una familia viajando con un niño pequeño en otro país. No vivían allí, solo estaban de viaje. Los padres entendían bastante el idioma, pero casi no lo hablaban. Eso es muy común cuando viajamos. Sí, ellos pensaban que con gestos y algunas palabras sueltas era suficiente. Hasta que pasó algo inesperado. Exactamente. El niño se empezó a sentir mal por la noche, fiebre alta, llanto, mucho nerviosismo. En ese momento, el miedo aparece por todos lados. Sí, miedo por el niño, miedo por no saber qué hacer y miedo por no poder explicar bien la situación. ¿Fueron al hospital? Sí, tuvieron que ir a una guardia médica. Había gente, ruido, prisa, y el idioma alrededor no era el suyo. Eso ya es muy estresante incluso sin la barrera del idioma. Exacto. La madre me contó después que en ese momento no pensó en hablar bien. Pensó solo en hacerse entender. Eso cambia completamente la perspectiva. Sí, usó frases muy simples, palabras básicas, habló despacio, con errores, con acento. Pero habló. Y fue suficiente. El médico entendió. Hizo preguntas simples. Ella respondió como pudo. Y el niño recibió atención. Sí, todo salió bien, pero después ella me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué te dijo? Me dijo, siempre tuve miedo de hablar porque pensaba que iba a sonar mal, pero ese día entendí que callarme era mucho peor. Eso es muy fuerte. Sí, porque muchas veces el miedo nos hace elegir el silencio. Y el silencio también tiene un costo. Exactamente. No hablar no es neutral. A veces no hablar nos deja sin opciones. Por eso estas historias son importantes, no para asustar, sino para recordar algo esencial, Que tu voz tiene valor incluso cuando no es perfecta. que hablar un idioma no es demostrar algo, Es cuidar, pedir, explicar, conectar. y muchas personas descubren eso solo cuando ya están en la situación. Pero no hace falta esperar a un momento difícil. No, podemos empezar ahora en espacios seguros. Como este. Aquí puedes escuchar, acostumbrarte al sonido, sentir que el idioma no es una amenaza, Y poco a poco, confiar más en tu propia voz. aunque sea una frase corta, Aunque sea con pausas. aunque no sea perfecto. Porque en la vida real, eso es suficiente. Después de todas estas historias, hay algo que queremos decir con mucha claridad. No importa por qué aprendes español. Para viajar, para trabajar, para vivir en otro país o simplemente por ti. Todas las razones son válidas. Y todos los caminos son diferentes. Pero hay algo que todos tenemos en común cuando aprendemos un idioma de adultos. El miedo Ese miedo no significa que no puedas hablar. significa que te importa hacerlo bien. Y eso dice cosas buenas de ti. Muy buenas. Queremos decirte algo importante. Puedes hablar, Tal vez no como quieres todavía. tal vez con pausas, Tal vez con errores. pero puedes. Y cada vez que hablas, incluso un poco, estás practicando. No necesitas esperar a estar listo. La práctica es lo que te prepara. Hablar no es el final del camino. Es el camino. Por eso,
No te pedimos que hables más rápido, Ni mejor. solo que hables, A tu ritmo. con tu acento. Con tu historia. Nosotros creemos en ti Creemos en tu capacidad de comunicarte. y creemos que tu voz merece ser escuchada. Aunque tiemble un poco al principio. Si hoy solo escuchas este episodio, está bien. Si mañana dices una palabra en español, está muy bien. Y si un día tienes una conversación completa, Será el resultado de muchos pequeños pasos. hablar español no es una prueba, Es una conversación. y cada conversación es una oportunidad. Gracias por escucharnos hoy. Gracias por estar aquí. Y recuerda, Hablar despacio está bien. hablar imperfecto también. Lo importante es no callarte por miedo. Tu español es suficiente para empezar. Hasta la próxima. Seguimos hablando.